El calor de Laredo, Texas, era como una manta pesada y húmeda que se te pegaba al cuerpo y al alma. Eran las 3 de la tarde de un martes de junio y el sol golpeaba el asfalto con una furia que hacía danzar el aire sobre el pavimento. Yo estaba allí, junto a la bomba número 5 de una gasolinera anónima, de esas que son iguales en todas las fronteras, con sus colores chillones y sus promesas de gasolina más barata y café aguado. Mi mano, manchada por los años y la artritis incipiente, sostenía la manguera de diésel, llenando el tanque de la poderosa, la vieja camioneta Ford F-250 de mi difunto Ricardo. El motor, incluso apagado, parecía tener un pulso propio, un ronroneo sordo, que era la banda sonora de los últimos 40 años de mi vida. Me llamo Elena Vargas, viuda de Jaumírez. Hace 6 meses que Ricardo se me fue, y desde entonces la casa en San Antonio se había vuelto un eco gigante. Cada rincón me gritaba su ausencia, su sillón, su taza de café, el olor a su loción de afeitar que se negaba a desaparecer del baño. Por eso estaba aquí, en esta gasolinera mugrienta, a punto de cruzar a México. Era una promesa que le había hecho, una de esas que se hacen en la penumbra de una habitación de hospital, cuando las palabras pesan más que nunca. Lleva la camioneta a San Luis Potosí, mi amor. Me había susurrado, con el último aliento que le quedaba: llévala a mi hermano, que él sepa que cumplí. Yo no entendía del todo, pero asentí. Una promesa es una promesa, y la que se le hace a un moribundo es sagrada. El olor a diésel me llenaba las fosas nasales, un perfume áspero y familiar. Ricardo amaba esta camioneta, era su orgullo. La había comprado nueva en el 85. Y la había cuidado como a un hijo. Cada cambio de aceite, cada rotación de llantas, cada pieza era un ritual. Esta troca, Elena, es más que fierro y tornillos, me decía. Es el testamento de nuestro trabajo. Cada milla es un día de sudor. Cada abolladura una historia, y tenía razón. En esa camioneta habíamos llevado a nuestros hijos a sus primeros días de escuela. Habíamos acarreado los materiales para construir nuestra casa. Habíamos hecho viajes a la playa y a la montaña. Era el cofre de nuestros recuerdos. El clic metálico de la manguera, al detenerse, me sacó de mis pensamientos. Colgué la boquilla en su sitio y empecé a enroscar el tapón del tanque. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia a mi lado. No la va y venía. Era un hombre anciano. Muy anciano, con la piel curtida por 1000 soles y los ojos hundidos en un mapa de arrugas. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y una camisa de cuadros que había visto mejores días. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa y me miraba con una intensidad que me heló la sangre, a pesar del calor sofocante. «Buenas tardes, señora», dijo, con una voz que era apenas un susurro rasposo, como el de hojas secas arrastradas por el viento. «Buenas tardes», respondí, un poco a la defensiva. En la frontera, una aprende a ser desconfiada. Él no apartó la vista de la camioneta. Sus ojos, 2 rendijas oscuras, la recorrían de punta a punta, desde la defensa delantera hasta las luces traseras. Parecía no estar viendo una simple camioneta, sino su alma, su historia secreta. Hizo un sonido con la garganta, un carraspeo que denotaba una profunda preocupación. Se inclinó hacia mí, conspirador, y el olor a tabaco rancio y a vejez me envolvió. En su mano temblorosa se alzó y señaló discretamente con el mentón hacia la poderosa, y entonces susurró las palabras que se clavarían en mi mente como una astilla: ese camión no debería seguir rodando. Me quedé paralizada. No fue el qué, sino el cómo. Lo dijo con una certeza aterradora, con una finalidad que no admitía réplica. No era la opinión de un viejo quisquilloso. Era una sentencia. Lo miré, tratando de descifrar su expresión. ¿Era un loco? ¿Un estafador tratando de asustarme para ofrecerme una reparación innecesaria? Pero no había malicia en su rostro.
Solo una tristeza infinita. Una especie de piedad, disculpe, acerté a decir, con la voz más firme que pude encontrar. ¿A qué se refiere? Él negó lentamente con la cabeza, como si la respuesta fuera demasiado pesada para ponerla. Hay cosas que es mejor dejar quietas, señora. Hay fierros que guardan más penas que recuerdos, Annie. Ese guarda una muy grande. Volvió a mirar la camioneta, y por un instante vi un destello de algo parecido al miedo en sus ojos. Haggerty, un favor, véndalo para piezas o déjelo aquí, pero no cruce el puente con él. No lo haga. Sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse con la misma lentitud fantasmal con la que había aparecido. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo hueco y cansino. Lo vi caminar hacia la salida de la gasolinera y desaparecer entre el brillo del sol y el humo de los coches que pasaban. Mi Cuidali, de pie, con la mano todavía en el tapón del tanque, el corazón latiéndome con una fuerza desbocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía saber algo sobre la camioneta de Ricardo? Fierros que guardan más penas que recuerdos. La frase resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Miré a la poderosa Han de repente. No parecía la misma. La pena azul, desvaída por el sol, parecía más oscura. Las abolladuras, antes medallas de honor, ahora parecían cicatrices de heridas profundas. El cromo de la parrilla ya no brillaba. Me devolvía un reflejo distorsionado y sombrío de mi propio rostro confundido. Pagué la gasolina en automático, con la mente en otro lugar. La cajera, una joven con el ceño fruncido y demasiado maquillaje. Me habló, pero no registré sus palabras. Salí de la tienda y volví a la camioneta. El aire acondicionado tardaría una eternidad en enfriar la cabina, que era un horno. Me senté en el asiento del conductor, el vinilo caliente quemándome. A través de la ropa, el volante cubierto con una de esas fundas de imitación de piel de oveja que Ricardo le había puesto. Se sentía extraño bajo mis manos. Ese camión no debería seguir rodando. Las palabras del viejo eran un veneno que se extendía lentamente por mis venas. ¿Qué sabía él? ¿Qué pena podía guardar una máquina? Era absurdo. Ricardo la había cuidado con devoción. Yo lo había visto pasar domingos enteros debajo de ella, con la cara manchada de grasa, pero una sonrisa de satisfacción. Conocía cada tornillo, cada cable. Si hubiera habido algo mal, él lo habría sabido. Él lo habría arreglado. Racionalizarlo era un viejo senil o quizás un truco. Sí, eso debía ser un intento de estafa. Querían que una viuda indefensa entrara en pánico y corriera al taller de su compadre al otro lado de la calle. Era una táctica vieja. Me sentí un poco mejor. La lógica era un bálsamo, pero la sensación de inquietud no se iba. Era como una comezón en un lugar inalcanzable. La promesa a Ricardo pesaba en un lado de la balanza y la advertencia del anciano en el otro. ¿Qué hacer? Por un momento, consideré la idea de dar la vuelta, de volver a la seguridad silenciosa de mi casa en San Antonio. Podía llamar al hermano de Ricardo, a Cuco, y decirle que la camioneta se había descompuesto, que no podía hacer el viaje. Él lo entendería. Pero entonces, la imagen del rostro de Ricardo en sus últimos días volvió a mí. La expliqué en sus ojos, aunque él sepa que cumplí. No era solo llevar una camioneta, era un mensaje, un último acto de hermandad que yo era la única que podía llevar a cabo. Traicionar esa confianza me parecía un sacrilegio. Además, ¿quién era yo para dejarme asustar por las divagaciones de un extraño? Había criado a 2 hijos. Había sobrevivido a la pérdida del amor de mi vida. Había manejado un hogar y ayudado a Ricardo con su pequeño negocio de jardinería. No era una mujer frágil. Era Elena Vargas de Ramírez. Y los Ramírez no se rajan. Tomé una respiración profunda. El aire caliente y espeso llenando mis pulmones.
Purus, locurus, Viejo, me dije en voz alta, tratando de convencerme a mí misma. La poderosa está perfectamente. Ricardo la dejó como nueva. Giré la llave en el encendido, el motor cobró vida con un rugido potente y familiar. Un sonido que siempre me había dado una sensación de seguridad y poder. El león de Ricardo, despertando. Las vibraciones del motor bajo mis pies eran un masaje reconfortante. Puse la palanca en drive y sentí el suave tirón de la transmisión. Avancé lentamente hacia la salida de la gasolinera, pasando por el mismo lugar donde el viejo se había desvanecido. Miré a mi alrededor. No había ni rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Me incorporé al tráfico que se dirigía al puente internacional. El sol se reflejaba en el parabrisas, obligándome a entrecerrar los ojos. A lo lejos, la bandera de México ondeaba, majestuosa y acogedora. Iba a casa, en cierto modo. Había cumplir mi promesa. Pero mientras esperaba en la fila de coches para cruzar la frontera, no pude evitar echar una última mirada por el espejo retrovisor. La gasolinera se hacía cada vez más pequeña. Why en mi mente, el susurro del anciano se repetía, no como una advertencia, sino como una profecía. Ese camión no debería seguir rodando. Y yo, Elena Vargas, viuda de Ramírez, estaba a punto de descubrir, de la manera más dura, que algunas advertencias nunca deberían ser ignoradas. El viaje apenas comenzaba, pero una sombra ya se había cernido sobre él, una sombra que olía a diésel, a tabaco rancio, y a un secreto enterrado muy, muy profundo en el corazón de metal de la poderosa. El cruce de la frontera fue, como siempre, un ejercicio de paciencia. El oficial mexicano, un joven con cara de aburrimiento, apenas miró mis papeles. Le echó un vistazo a la caja vacía de la camioneta y me hizo un gesto con la mano para que siguiera. Bienvenida a México, señora. Que le vaya bien. Sus palabras, dichas con la monotonía de la rutina, contrastaban con el torbellino que se agitaba dentro de mí. Una vez en Nuevo Laredo, el mundo cambió. El orden relativo de Texas dio paso a un caos vibrante y colorido. Los claxones sonaban con impaciencia. Los vendedores ambulantes se movían entre los coches, ofreciendo desde chicles hasta estatuillas de la Virgen. Y la música de cumbia se escapaba de las ventanas abiertas de las tiendas. Era un asalto a los sentidos, pero uno familiar y en cierto modo reconfortante. Era el pulso de mi gente. Puse la radio, buscando una estación que no tuviera pura música norteña a todo volumen. Encontré una con baladas viejas, de esas que Ricardo y yo solíamos bailar en la sala los sábados por la noche, después de que los niños se dormían. La voz de José José llenó la cabina, cantando sobre amores perdidos y tristezas incurables. Era una compañía melancólica, pero compañía al fin. El plan era simple en tomar la carretera 85D, la de Cuota, hasta Monterrey, y de ahí seguir hacia el sur, a Matehuala, para pasar la noche. Era un trayecto largo, de unas 7 u 8 horas sin contar las paradas. La poderosa se sentía fuerte. En la carretera, el motor V8 de Bor aba el asfalto con un apetito voraz. Me acomodé en el asiento, tratando de encontrar una posición cómoda para mi espalda, y me concentré en el camino. Las afueras de Nuevo Laredo se disolvieron en un paisaje de matorrales y tierra seca. El desierto de Coahuila se abría ante mí, una extensión vasta y solitaria bajo un cielo inmenso y azul pálido. De vez en cuando un tráiler me rebasaba, con un estruendo que hacía temblar la camioneta, pero por lo demás, el camino era mío. Fue en ese tramo, en la soledad del desierto, donde los recuerdos de Ricardo comenzaron a fluir con más fuerza. Lo veía sentado a mi lado, con su mano en mi rodilla, contándome un chiste malo o señalando algo en el paisaje. Recordé el día que compramos la camioneta. Habíamos ahorrado por años
Ricardo entró al concesionario como un niño en una dulcería, en sus ojos brillaban. «Esta es Elena», dijo, acariciando el capó de la poderosa como si fuera un animal. «De pura sangre, con esta vamos a conquistar el mundo». Y en cierto modo lo hicimos. Nuestro pequeño mundo, el negocio de jardinería Jardins Jaumires, creció gracias a esa camioneta. Podíamos acarrear más tierra, más plantas, más equipo. Nos permitió darles a nuestros hijos, Javier y Sofía, una vida mejor de la que nosotros tuvimos. Les dimos estudios, oportunidad. Javier ahora era ingeniero en Houston, con una esposa americana y 2 hijos que apenas hablaban español. Sofía, mi niña, era maestra en San Antonio, siempre pendiente de mí, siempre tan dulce. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Qué pensarían ellos de esta locura? Javier me lo había dicho sin rodeos por teléfono la noche anterior. «Mamá, por favor, no hagas eso. Anne es peligroso. Vende esa chatarra y vuela a San Luis. Yo te pago el boleto. ¿Qué necesidad tienes de manejar sola por todo México?» Su voz estaba llena de una preocupación que sonaba casi a regaño. Él nunca entendió el amor de su padre por esta camioneta. Para él siempre fue esa chatarra. Sofía, en cambio, había sido más comprensiva. «Ay, mami, si es lo que papá quería, y si tú te sientes con fuerzas, hazlo. Solo cuídate mucho, ¿sí? Llámame en cada parada». Ella sí lo entendía. Ella había heredado la sensibilidad de su padre. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El desierto, que de día era hostil y deslumbrante, se volvía mágico al atardecer. Las sombras de los cactus se alargaban como dedos huesudos sobre la tierra. Cuando ocurrió, iba a unos 100 kilómetros por hora, en un tramo recto y solitario. De repente sentí una ligera vibración en el volante. Al principio era casi imperceptible, pero poco a poco se fue haciendo más intensa. No era la vibración normal del camino, era algo diferente, algo hichimico, un tamp, que parecía venir de la rueda delantera derecha. Me dio un vuelco. Ese camión no debería seguir rodando. La voz del viejo volvió, esta vez más clara, más insistente. Apreté el volante con fuerza. Mis nudillos blancos reduje la velocidad. La vibración disminuyó, pero no desapareció. Era como un latido enfermo, una arritmia en el corazón de la máquina. ¿Qué era? ¿Una llanta mal balanceada? ¿Un problema de suspensión? Ricardo siempre se había encargado de esas cosas. Yo solo sabía ponerle gasolina y revisar el aceite. Miré por el espejo retrovisor. Nadan hacia adelante. El camino se extendía vacío hasta el horizonte. No había un acotamiento seguro a la vista, solo tierra suelta y matorrales. Decidí seguir despacio hasta encontrar un lugar donde detenerme. El siguiente pueblo, Sabinas Hidalgo, estaba a unos 30 kilómetros. Podía liga. Conduje con los 5 sentidos alerta, escuchando cada ruido, sintiendo cada vibración. El tam era mi compañero constante. La confianza que había sentido al salir de la gasolinera se había evaporado, reemplazada por una ansiedad fría que me recorría la espalda. El viejo, a ese maldito viejo, ¿era una coincidencia o era que él sabía algo específico? Llegué a Sabinas Hidalgo cuando la noche ya había caído. El pueblo era un oasis de luces en medio de la oscuridad del desierto. Encontré una vulcanizadora abierta, con un foco solitario iluminando un letrero que decía El Güero. Un joven con los brazos cubiertos de tatuajes y una camiseta de los Tigres salió a recibirme. «Buenas noches, jefa. ¿Qué le pasó?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Buenas noches, joven. Siento una vibración rara en la llanta de adelante, del lado del copiloto», expliqué, tratando de sonar tranquila. El muchacho, el güero, se agachó y examinó la llanta. Le dio unas patadas, la movió con las manos. «Pues
La llanta se ve bien, no está bola ni nada. La presión está bien, déjeme la levanto para checarla mejor. Con una agilidad sorprendente, colocó un gato hidráulico bajo el chasis y levantó la camioneta. Hizo girar la rueda con la mano. Escuchando atentamente, frunció el ceño. No, pues, no es la llanta ni el ring. Suena como si viniera de más adentro. Puede ser un valero. Un valero, repetí. La palabra me sonaba familiar. Ricardo la había mencionado alguna vez. Sí, el rodamiento es lo que deja que la rueda gire suavecita. A veces se resecan o se dañan y empiezan a hacer ruido y a vibrar si se amarra. La rueda se frena de golpe. Es peligroso. El frío en mi espalda se intensificó. ¿Y usted lo puede arreglar? El güero se rascó la cabeza. Pues sí, pero ahorita ya es tarde, patrona. No tengo la pieza aquí, tendría que pedirla a Monterrey mañana temprano. Y es una chamba de unas 3-4 horas. Se tendría que quedar. La idea de pasar la noche en Sabinas Hidalgo, un lugar donde no conocía a nadie, me llenaba de pavor. Mi plan se estaba desmoronando. Pero ¿qué otra opción tenía? Seguir manejando así. Era una locura. Está bien, dije, resignada. ¿Hay algún hotelito por aquí cerca que sea decente? A unas 5 cuadras. En el centro está el Hotel Plaza Anés, limpio y seguro. Si quiere, yo le digo a mi primo que la lleve en su taxi. Acepté mientras el güero bajaba la camioneta y la metía al taller. Yo sacaba mi maleta de mano con mis cosas para la noche. Me sentía derrotada. La poderosa, el símbolo de nuestra fuerza, me había fallado en el primer día. O quizás no era ella la que fallaba. Quizás solo estaba tratando de decirme algo. El primo del güero, un hombrecillo bigotón y parlanchín, me llevó al hotel. Durante el corto trayecto no dejó de hablar del calor, del béisbol y de la política. Yo apenas le respondía. Mi mente estaba en la camioneta, en el valero dañado, en el susurro del viejo en Laredo. El Hotel Plaza era modesto, pero limpio. La recepcionista me dio una llave atada a un gran llavero de plástico. La habitación era pequeña, con una cama, un ventilador de techo ruidoso y un pequeño televisor que solo sintonizaba 2 canales. El baño olía a cloro. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Me sentía completamente sola. Saqué mi celular y llamé a Sofía. Mami, ¿ya llegaste a Matehuala? Su voz llena de cariño. No, mija, tuve un problema. Le conté todo. La vibración, la parada en Sabinas, el diagnóstico del mecánico. Omití, por supuesto, la parte del viejo de la gasolinera. No quería que pensara que su madre se estaba volviendo loca. Ay, mamá, te lo dijo Javier. Esa camioneta ya no es segura. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Estoy bien, mi amor. No te preocupes, mañana la arreglan y sigo mi camino. ¿No quieres que vaya por ti? Puedo pedir permiso en la escuela. Y no, Sofía. De ninguna manera. Estoy bien, de verdad. Es solo un contratiempo. Mañana te llamo en cuanto salga del taller. Hablamos un poco más. Pero yo estaba ansiosa por colgar. No quería que notara la angustia en mi voz. Después de despedirme, me quedé mirando el teléfono, dudé un momento, y luego busqué el número de Javier. Sabía que me iba a regañar, pero sentía la necesidad de hablar con él. ¿Qué pasó? «Todo bien», contestó. Su tono siempre apresurado, siempre de negocios. Le repetí la historia. Su reacción fue la que esperaba. «Te lo dije, mamá, te lo dije. Esa cosa es un peligro. ¿Qué tal si te hubiera pasado en medio de la nada? Por favor, deja esa camioneta ahí y toma un autobús. Yo te mando el dinero que necesites». No seas terca. No soy terca, Javier. Es una promesa a tu padre. Papá no hubiera querido que te arriesgaras así. Él sería el primero en decirte que dejes esa chatarra. No le digas chatarra, dije, con una dureza que me sorprendió a mí misma. ¿Esa chatarra te dio de comer?
y te pagó la universidad. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Sabía que lo había herido. Lo siento, mamá, dijo finalmente, su voz más suave. Solo me preocupo por ti. Mucho lo sé, mijo, y te lo agradezco, pero tengo que hacer esto. Mañana estará arreglada, te quiero. Colgué antes de que pudiera protestar más. Me quité los zapatos y me recosté en la cama, mirando las aspas del ventilador girar lentamente cortando el aire espeso de la habitación. La conversación con Javier me había dejado un sabor amargo. Él no entendía, nadie entendía, tal vez ni yo misma lo hacía. ¿Por qué esta obsesión por cumplir una promesa ambigua? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En la oscuridad de mi mente, veía la cara del viejo, sus ojos tristes, y escuchaba su susurro. Y luego veía la cara de Ricardo, su sonrisa orgullosa, mientras pulía el cromo de la poderosa. Las dos imágenes se superponían, se confundían. La vibración en el valero, ¿era solo eso? ¿Un simple desgaste mecánico, normal en un vehículo de 40 años? ¿O era el principio de algo más? La primera señal de que la pena que el viejo decía que guardaba la camioneta estaba empezando a manifestarse. Me levanté y abrí la pequeña maleta que había traído a la habitación. Dentro, junto a mi ropa y mis artículos de aseo, estaba la vieja guantera de cuero de la camioneta. La había vaciado antes de salir de San Antonio, para poner mis propios papeles, pero había dejado un sobremanila viejo en el fondo y era de Ricardo. Contenía los papeles originales de la camioneta, el título de propiedad, algunas facturas de reparaciones importantes. Nunca le había prestado mucha atención. Ahora, en la soledad de esta habitación de hotel anónima, sentí un impulso irresistible de revisarlos. Quizás allí, entre esos papeles amarillentos y frágiles, encontraría una pista, una explicación, algo que le diera sentido a la advertencia del viejo y a la extraña falla de la camioneta. Con manos temblorosas, saqué el sobre y lo puse sobre la cama. Era como abrir una tumba, como profanar un recuerdo sagrado. Pero tenía que hacerlo. Tenía que saber qué secreto, si es que lo había, se escondía en el corazón de la poderosa. La luz amarillenta del foco del techo bañaba la habitación, creando sombras largas y profundas. El único sonido era el zumbido monótono del ventilador y el latido de mi propio corazón, que parecía hacer eco del thump, 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 thump de la camioneta. Me senté en la cama, con el sobremanila en mi regazo. Se sentía pesado, no por los papeles que contenía, sino por el peso de los años. Tenía el nombre de Ricardo escrito en la solapa, con su caligrafía fuerte y angulosa, ahora un poco desvaída por el tiempo. Abrí el broche metálico y deslicé los documentos sobre la colcha de Flores. El primero era el título de propiedad original, expedido en el estado de Texas en 1985, al ver nuestros nombres juntos, Ricardo Ramírez y Elena Vargas de Ramírez. Me provocó una punzada de dolor dulce. Éramos tan jóvenes entonces, llenos de planes y de una confianza ciega en el futuro. Debajo del título había un fajo de facturas, sujetas con un clip oxidado. Eran de talleres mecánicos, de tiendas de refacciones. Las revisé, una por una. Un cambio de transmisión en el 98, en una reparación del motor en 2005, en llantas nuevas, frenos, amortiguadores, un historial detallado del cuidado meticuloso de Ricardo. Nada fuera de lo común. Todo hablaba de un dueño responsable casi obsesivo. Seguí buscando, mi ansiedad creciendo con cada papel que descartaba. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una factura por un trabajo mal hecho? ¿Una pieza de mala calidad? Pero todo parecía estar en orden. Las facturas eran de talleres conocidos y de buena reputación en San Antonio. Estaba a punto de rendirme, de pensar que todo era producto de mi imaginación y del susto que me había dado el viejo, cuando encontré algo metido al fondo del sobre.
No era una factura, era un trozo de periódico, doblado en 4, amarillento y quebradizo por los bordes. Lo desdoblé con un cuidado extremo, como si fuera un manuscrito antiguo. Era una página de la sección local del San Antonio Express News. La fecha en la parte superior estaba borrosa, pero pude distinguir el mes y el año en octubre de 1988. Hacía casi 37 años. El titular de la nota principal me heló la sangre. Trágico accidente en la carretera 16 San Cuatro, muere joven padre de familia. Mi respiración se detuvo. Leí el artículo con una avidez febril. La nota describía un accidente ocurrido en una carretera rural al sur de San Antonio. Una camioneta de trabajo, una Ford F-250, había perdido una rueda delantera en pleno movimiento. El conductor, un joven llamado David Orozco, de 28 años, había perdido el control y se había estrellado contra un roble. Murió en el acto. Dejaba a una esposa y a una hija de 2 años. Una Ford F-250 perdió una rueda delantera. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Me recosté contra la cabecera de la cama, sintiendo un mareo repentino. No podía ser una coincidencia. Era demasiada casualidad. ¿Pero qué tenía que ver este terrible accidente con Ricardo? ¿Por qué guardaría este recorte de periódico durante más de 30 años? Volví a leer el artículo, esta vez más despacio, buscando detalles. La nota mencionaba que la investigación preliminar apuntaba a una falla mecánica catastrófica en el eje delantero. Se estaba investigando al taller que había realizado una reparación reciente en el vehículo. El nombre del taller no se mencionaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. 1988, en ese entonces, nuestro negocio de jardinería apenas despegaba. Teníamos muchas dificultades económicas. Recuerdo que fueron años muy duros. Ricardo trabajaba de sol a sol, y a veces no alcanzaba. Podría ser que no me negaba. Ricardo era el hombre más honesto y trabajador que había conocido. Jamás pondría en riesgo la vida de nadie. Era incapaz de hacer algo así. Pero el recorte de periódico estaba ahí, en su sobre, escondido. Volví a revisar el fajo de facturas, esta vez con una nueva perspectiva. Buscaba algo de alrededor. De 1988, lo encontré. Era una factura pequeña, de un proveedor de refacciones menos conocido, partes y servicios automotrices del sur. La fecha en septiembre de 1988, en un mes antes del accidente. La descripción del artículo comprado era casi ilegible. La tinta de la impresora de matriz de puntos se había desvanecido. Pero pude descifrar 2 palabras: un juego de valeros. Un juego de valeros. La misma pieza que el güero me había dicho que estaba fallando en mi camioneta. Me quedé mirando la factura, luego el recorte de periódico. Las 2 piezas de papel sobre la cama parecían gritarme una historia terrible, una historia que mi corazón se negaba a aceptar. Y sí, Ricardo, en un momento de desesperación económica, había comprado una pieza barata, de mala calidad. ¿Y si esa pieza la había instalado no en su camioneta, sino en la de un cliente? ¿Y si ese cliente era David Orozco? La idea era monstruosa, tan horrible que sentí náuseas. No podía ser. Tenía que haber otra explicación. Quizás Ricardo conocía a la familia Orozco y por eso guardaba el recorte. Quizás la factura era para su propia camioneta y la falla actual era solo una coincidencia macabra. Pero, ¿y la advertencia del viejo? Ese camión guarda una pena muy grande. No dijo esa marca de camión, dijo ese camión. Como si la poderosa y el vehículo del accidente estuvieran conectados de alguna manera. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, como un animal enjaulado. Mi mente era un torbellino de dudas y de miedo. La imagen que tenía de mi marido, del hombre íntegro y perfecto con el que había compartido mi vida,
Se estaba y me aterraba lo que pudiera encontrar debajo. Necesitaba aire. Abrí la ventana, pero solo entró una bocanada de aire caliente y húmedo. Apoyé la frente en los barrotes fríos. Abajo, en la calle, la vida de Sabinas Hidalgo seguía su curso, ajena a mi tormento. Un par de jóvenes reían a carcajadas en la esquina. La música de un bar cercano llegaba hasta mí. Tenía que saber la verdad. No podía seguir este viaje con esta duda carcomiéndome por dentro. Pero, ¿cómo? ¿A quién podía preguntarle? Ricardo se había llevado su secreto a la tumba, no, o tal vez no. Pensé en su hermano, Cuco, en San Luis Potosí. Él era el destinatario final de la camioneta. La promesa era llevársela a él, para que sepa que cumplí. ¿Cumplir qué? Una promesa de silencio, o una confesión tardía. Y luego pensé en mi cuñada, la hermana de Ricardo. Lidia Anella vivía en McAllen. Siempre había sido la confidente de su hermano. Si alguien sabía algo, era ella. Eran uña y mugre, como decían. Tomé mi celular de nuevo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Busqué el contacto de Lidia y presioné el botón de llamar. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando contestó. Elena. Mija, ¿pasó algo? ¡Qué milagro que me llamas a estas horas! Su voz sonaba somnolienta, pero cálida. Lidia. Perdona la hora, estoy en Sabinas. Say me, la camioneta. Dije, mi propia voz sonando extraña y lejana. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿estás bien? ¿No te pasó nada malo? Su preocupación era genuina. Estoy bien. Estoy en un hotel. Mañana la arreglan, ampero. Lidia, necesito preguntarte algo. Algo importante sobre Ricardo y la camioneta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que me pareció eterno. Pude escuchar su respiración. De repente, más agitada. ¿Qué cosa, Elena? Preguntó. Y su tono ya no era somnoliento. Ahora estaba completamente alerta. Y había una nota de cautela en su voz. Tom Ira. Encontré un recorte de periódico viejo en los papeles de la camioneta sobre un accidente. En el 88, un hombre llamado David Orozco y una factura de unos valeros del mismo tiempo. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando Lidia finalmente habló, su voz era un susurro, igual que el del viejo en la gasolinera. ¡Ay, Elena! ¿Por qué tenías que encontrar eso? Ricardo me hizo jurar. Me hizo jurar que nunca te diría nada. Y en ese momento, supe que mi vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad estaba al otro lado de la línea, esperando. Y yo no tenía más remedio que escucharla. El mundo se detuvo. El zumbido del ventilador, los ruidos de la calle, todo se desvaneció. Solo existía la voz de Lidia, un susurro cargado de décadas de silencio, saliendo del pequeño altavoz de mi celular. Elena, ¿sigues ahí? Preguntó su voz temblorosa. Sí, sí, aquí estoy, respondí, apenas capaz de formar las palabras. Mi garganta estaba seca, apretada por un nudo de pánico. Lidia, por favor, tienes que decirme, ¿qué pasó? Escuché un suspiro largo y profundo, el sonido de una carga que finalmente se libera. Está bien, mija, está bien. Ya es tiempo. Ricardo cargó con esto solo por demasiado tiempo. Y tú mereces saber la verdad, aunque duela. Misa, en el borde de la cama preparándome para el impacto. ¿Te acuerdas de esos años a finales de los 80? Comenzó Lidia. Las cosas estaban muy difíciles para ustedes. El negocio de jardinería apenas daba para los frijoles. Javier era un bebé. Y Sofía venía en camino. Ricardo estaba desesperado. Elena se sentía un fracasado. Sentía que no te estaba dando la vida que merecías. Asentí en silencio, aunque ella
no podía verme. Recuerdo esa época como una neblina de preocupaciones. Las cuentas se acumulaban, la comida escaseaba. Ricardo llegaba a casa exhausto, con la derrota pintada en el rostro. Un día, continuó Lidia, le llegó un cliente, un hombre con una camioneta igualita a la de él, una F250. Necesitaba una reparación urgente en el tren delantero. Le urgía, porque usaba la camioneta para su trabajo. El hombre se llamaba David Orozco. Mi corazón dio un brinco doloroso. Era él. Ricardo le hizo un presupuesto, pero el señor Orozco le dijo que era muy caro, que no le alcanzaba. Le pidió que si podía usar piezas más baratas, de segunda mano, lo que fuera. Solo necesitaba que la camioneta aguantara un tiempo más. Ricardo al principio se negó. Tú sabes cómo era él con su trabajo, siempre orgulloso, siempre y usando lo mejor. Pero el hombre le insistió, casi le rogó. Y Ricardo estaba tan necesitado de dinero. Elena vio en ese trabajo la oportunidad de pagar la renta, de comprar la cuna para Sofía. Lidia hizo una pausa, y pude escuchar que estaba llorando en silencio, así que aceptó. Fue a esa refaccionaria barata del sur de la ciudad, y compró un juego de valeros de imitación. Chinos son una porquería, pero eran lo único que podía pagar con el presupuesto del cliente. Los instaló el mismo y se sintió fatal. Recuerdo que vino a mi casa esa noche. No te lo quiso decir a ti para no preocuparte. Estaba pálido. Lidia, hice algo terrible, me dijo. Puse una pieza de basura en la camioneta de un cliente. Siento que hice un pacto con el diablo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de asimilar la imagen. Mi Ricardo, mi hombre honorable, comprometiendo sus principios por desesperación. Le dije que no se preocupara, solozó Lidia, que seguro no pasaría nada, que era solo un valero. ¡Qué estúpida fui! Un mes después, vimos la noticia en el periódico. David Orozco estaba muerto. La rueda se le había salido en la carretera. Fiu el valero. Elena en el valero que Ricardo le puso. Un sollozo se escapó de mi garganta. Un sonido animal, gutural. Era verdad la pesadilla. Era real. Ricardo se desmoronó. La voz de Lidia era apenas un hilo. Se volvió loco de culpa. Quiso ir a la policía, confesarlo todo. Pero yo lo detuve. Le dije que pensara en ti, en sus hijos. ¿De qué iba a servir? El hombre ya estaba muerto, y él solo iba a terminar en la cárcel, dejándolos a ustedes desamparados. Lo convencí de que se callara. Fue el peor consejo que le he dado a nadie en mi vida. El silencio volvió a caer, pesado y sofocante. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. La imagen de mi marido se había hecho añicos, reemplazada por la de un hombre atormentado, un hombre que vivía con un secreto mortal. Pero eso no fue todo, dijo Lidia, su voz recuperando un poco de fuerza. La culpa lo estaba consumiendo. No dormía, no comía. Un día desapareció con todos sus ahorros. Volvió una semana después, con otra camioneta, la poderosa Han. La que tú tienes ahora. La había comprado de segunda mano. Era del mismo año y modelo que la del señor Orozco. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué compraría la misma camioneta? Porque era su penitencia, explicó Lidia. Estaba obsesionado. Desarmó el eje delantero de la poderosa y lo estudió por semanas. Quería entender exactamente cómo había fallado la pieza. Y luego hizo algo muy extraño, replicó la falla. Compró otro de esos valeros baratos y lo instaló en la poderosa, pero de una manera que él pudiera controlar, que pudiera anticipar. Le hizo una modificación, una especie de seguro improvisado. Era su manera de vivir con el peligro, de castigarse a sí mismo todos los días. Cada vez que manejaba esa camioneta, sabía que llevaba la misma muerte potencial que le había causado a ese hombre. Por eso la cuidaba tanto. Por eso siempre estaba debajo de ella, revisándola. No la estaba manteniendo,
Elena la estaba conteniendo. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La poderosa no era un monumento a nuestro trabajo. Era un mausoleo, un recordatorio constante del peor error de la vida de Ricardo. Y la vibración que yo había sentido no era un simple desgaste, era la falla. El fantasma de David Orozco tratando de manifestarse. Ese camión no debería seguir rodando. Las palabras del viejo en la gasolinera ahora tenían un sentido terrible y absoluto. Él no era un loco ni un estafador. De alguna manera, él sabía. ¿Quién era? ¿Lidia? ¿Quién más sabía de esto? Pregunté. Mi mente febril. Nadie, solo yo. Y tal vez el padre del señor Orozco, un viejo mecánico llamado Ramiro. Ricardo me dijo que el viejo lo había ido a ver al taller unas semanas después del accidente. No lo acusó directamente, pero le hizo preguntas muy específicas sobre la reparation. Ricardo siempre tuvo miedo de que ese hombre sospechara algo. Ramiro. El nombre me sonó como una campana de iglesia en un funeral. El viejo de la gasolinera. Don Ramiro en el padre de la víctima. Él no sospechaba. Él sabía y había tratado de advertirme. Y la promesa, dije, conectando la última pieza del rompecabezas. La promesa de llevarle la camioneta a Cuco. Cuco es el mejor mecánico de la familia, dijo Lidia. Ricardo sabía que se estaba muriendo. No podía llevarse el secreto a la tumba sin más. Quería que Cuco viera la camioneta, que viera la modificación que hizo, que entendiera la verdad. Era su confesión final. Que él sepa que cumplí. No era cumplir una promesa, Elena, era cumplir su condena. Quería que su hermano supiera la verdad de quién fue un hombre bueno, que cometió un error terrible y pagó por él en silencio todos los días de su vida. Colgué el teléfono. No recuerdo haber dicho adiós. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de un gris pálido. El mundo exterior despertaba, pero el mío se había derrumbado. El hombre con el que me casé, el padre de mis hijos, el pilar de mi vida, era un extraño. No un extraño. Era un hombre mucho más complejo y torturado de lo que jamás había imaginado. Un hombre que había vivido una doble vida, la del esposo y padre amoroso que yo conocía, y la del pecador arrepentido que se autocastigaba en secreto. Las lágrimas que no habían salido antes comenzaron a brotar, calientes. Lloré por David Orozco. Un hombre que nunca conocí, pero cuya muerte había definido la vida de mi familia en secreto. Lloré por su esposa y su hija, que crecieron sin él. Lloré por Ricardo, por su agonía silenciosa, por el peso insoportable que cargó sobre sus hombros durante más de 30 años. Y lloré por mí, por mi inocencia perdida, por el castillo de naipes de mis recuerdos que se había venido abajo. No dormí nada. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, yo ya estaba vestida. Mi decisión estaba tomada. Este viaje ya no se trataba de cumplir la promesa de Ricardo. Se trataba de honrar su memoria de una manera diferente. Se trataba de corregir un error. Ya no iba a San Luis Potosí. Mi nuevo destino era encontrar a la familia Orozco. Salí de la habitación del hotel y caminé hacia el taller del güero. El aire de la mañana era fresco, pero no me quitaba el frío que sentía por dentro. El güero ya estaba trabajando, con la radio a todo volumen. ¿Qué hubo, jefa? Ya mero. Llegaba a su pieza. Me saludó con una sonrisa. En un par de horas queda lista su troca. No, le dije, mi voz firme, decidida. No la reparen. El güero me miró, confundido. ¿Cómo? Pero no le urgía irse. Can be the plains. Explique. Necesito que haga otra cosa. Necesito que quite la rueda delantera derecha. Y quiero que me muestre el valero. LQ está dañado. Se encogió de hombros, como si pensara que estaba loca. Pero un cliente es un cliente. Como usted mande, patrona. Volvió a levantar la camioneta con el gato. Quitó la llanta
y luego, con varias herramientas, comenzó a desarmar el conjunto del eje. Unos minutos después, extrajo una pieza circular y metálica, cubierta de grasa negra. El balerón estaba visiblemente dañado. Una de las pistas estaba rota. «Aquí está», dijo. «Vea, está hecho pedazos». Tuvo suerte de que no se le amarrara. Pero yo no miraba el valero roto. Miraba lo que había detrás. Una pequeña placa de metal, soldada toscamente al chasis, que no parecía de fábrica. Era la modificación de Ricardo, su seguro improvisado, el testigo silencioso de su culpa. «Gracias», le dije al güero. «Ahora, por favor, vuelva a armar todo pero no ponga el valero nuevo. Ponga el mismo que quitó». El muchacho me miró como si me hubieran salido dos cabezas. «¿Está segura? Eso es un suicidio, señora. Esa rueda se va a salir». «No voy a ir lejos», le aseguré, sacando un fajo de billetes de mi bolso. «Le pagué generosamente por su tiempo y sus problemas. Solo necesito que me lleve a un lugar aquí cerca. Y luego, necesito que le haga un favor a esta camioneta». El último favor en el güero, aunque desconcertado, aceptó. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. La poderosa no iba a rodar más en su viaje, y el de la pena que cargaba había terminado. Iba a darle el final que Ricardo, en su cobardía y su dolor, nunca se atrevió a darle. La mañana se desplegó sobre Sabinas Hidalgo con una lentitud perezosa. El sol, aún bajo en el horizonte, teñía de oro los edificios de la plaza principal. Dejé el taller del güero con una sensación extraña, una mezcla de vacío y una resolución de acero. Mi plan, forjado en la larga noche de revelaciones, era claro en mi mente. Ya no era una víctima de las circunstancias, ni una mensajera ciega de la voluntad de un muerto. Era la ejecutora de una justicia tardía. Primero, necesitaba información. En la recepción del hotel le pregunté a la misma señora de la noche anterior si había una biblioteca pública o un café internet en el pueblo. Me miró con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacía una mujer de mi edad, sola y con cara de no haber dormido, buscando tales cosas a las 8 de la mañana. Me indicó que a 2 cuadras había un pequeño local con computadoras, el cibercafé. El navegante olía a polvo y a plástico caliente. Un adolescente con audífonos y cara de pocos amigos me cobró por 1 hora de internet. Me senté frente a un monitor viejo y aparatoso. Mis dedos, torpes y lentos, teclearon David Orozco, San Antonio, Texas, en el buscador de Google. Los resultados fueron escasos y desoladores. Un obituario digitalizado del mismo periódico que yo tenía. Una nota en un foro de genealogía donde alguien preguntaba por la familia Orozco de la zona sur de San Antonio. Y luego, algo más en una página de Facebook. El perfil pertenecía a una mujer llamada Marisol Orozco de Garza. En su foto de perfil, una mujer de unos 40 y tantos años sonreía a la cámara, rodeada de 2 adolescentes. NLA Section D Información. Decía que era originaria de San Antonio, pero que ahora vivía en Allende, Coahuila. Coahuila. El corazón me dio un vuelco. Miré en el mapa de mi celular. Allende estaba a menos de 1 hora, en coche al sur de Sabinas. Sentí un escalofrío. Era como si una fuerza invisible estuviera guiando mis pasos, acortando las distancias. La viuda de David Orozco, la mujer que había quedado sola con una niña de 2 años, vivía tan cerca. Seguí investigando en su perfil. Era público. Había fotos de sus hijos, de sus vacaciones, de reuniones familiares. En una de ellas, posaba junto a un hombre mayor, de rostro severo y manos grandes y fuertes. La descripción de la foto decía: con mi papá, Ramiro, mi roca, mi todo Ramiro. Así que el viejo de la gasolinera no solo era el padre de la víctima, era el abuelo de la niña que se quedó huérfana. Y su hija, la viuda,
Vivía a solo unos kilómetros de donde yo me encontraba. La red del destino se estaba cerrando de una manera tan precisa que daba miedo. Apunté el nombre, Marisol Orozco de Garza, y la ciudad Allende. No tenía una dirección, pero en un pueblo pequeño no sería difícil encontrarla. Volví al taller. El güero había hecho lo que le pedí. La rueda estaba en su sitio, pero ambos sabíamos que era una bomba de tiempo. ¿A dónde la llevo, patrona?, preguntó, su curiosidad más fuerte que su desconcierto. Necesito ir a un yonk, le dije, a un deshuesadero. Me miró, ahora sí, con total asombro. ¿Va a vender la troca? No, respondí. Voy a hacer algo mejor. Nos subimos a la camioneta, giré la llave y el motor rugió. Pero esta vez el sonido no me dio seguridad. Sonaba como el lamento de un animal herido. Conduje con una lentitud exasperante, sintiendo cada imperfección del pavimento, esperando en cada segundo que la rueda se saliera, que la profecía se cumpliera. El güero, a mi lado, iba tenso como una cuerda de guitarra, con una mano agarrada al tablero. Nos guió a las afueras del pueblo, a un terreno cercado lleno de esqueletos de coches. Montañas de metal oxidado se apilaban bajo el sol. En la entrada decía en Yonk, el triunfo. El dueño, un hombre gordo y sudoroso, salió de una pequeña oficina. Quiero que destruyan esta camioneta, le dije, sin rodeos. El hombre me miró, luego a la camioneta. Pero si está enterita, doña, le puedo dar una buena lana por ella. No quiero dinero, insistí. Quiero que la hagan un cubo de metal, que no quede nada reconocible. Y quiero verlo. El hombre y el güero intercambiaron una mirada. Probablemente pensaban que era una esposa despechada, destruyendo la camioneta del marido infiel. No me importaba lo que pensaran en bueno. Si usted paga por el servicio, dijo el dueño del yonk, encogiéndose de hombros, pagué bien. Ahí luego, observé. Una grúa con una garra gigante se acercó a la poderosa. La garra se cerró sobre el techo con un crujido espantoso. El sonido del metal rindiéndose. La levantó en el aire, como a un juguete roto. Por un instante, la vi suspendida, la luz del sol reflejándose en su pintura azul por última vez. Era el fin de una era, el fin de la penitencia de Ricardo. La grúa la dejó caer dentro de una prensa hidráulica. Las paredes de la máquina comenzaron a moverse, lenta e inexorablemente. Escuché el gemido del metal, el estallido de los cristales, el colapso de 40 años de historia. No aparté la vista. Tenía que verlo. Tenía que asegurarme de que la pena que guardaba ese camión fuera enterrada para siempre. Cuando la prensa se detuvo, la poderosa ya no existía. En su lugar, había un bloque compacto y deforme de metal azul. Un ataúd de acero. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también un vacío profundo. Había destruido el último vínculo físico que me quedaba con Ricardo. El güero, que se había quedado a mi lado en silencio, me tocó el brazo suavemente en patrona. ¿Está bien?, asentí, aunque no estaba segura. ¿Me puede llevar a la central de autobuses? En el camino, el silencio era denso. El güero parecía entender que no era momento para preguntas. En la central le di las gracias y le pagué por su ayuda y su discreción. Vaya con Dios, jefa, me dijo. Y había un respeto genuino en su voz. Compré un boleto para Allende. El autobús era viejo y olía a desinfectante barato. Me senté junto a la ventana y vi cómo Sabinas Hidalgo se quedaba atrás. El paisaje de matorrales y colinas bajas pasaba monótonamente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué le iba a decir a Marisol Orozco? Hola, soy la viuda del hombre que mató a su marido y arruinó su vida. Vengo a ofrecerle mis disculpas 37 años tarde. Sonaba absurdo, cruel. No tenía dinero que ofrecerle. Ricardo y yo nunca fuimos ricos. Lo poco que teníamos estaba en la casa y en una pequeña cuenta de ahorros. Había gastado una buena parte
en destruir la camioneta. No tenía nada material que darle, tan solo tenía la verdad. Quizás eso era suficiente, quizás no, pero sentía que debía hacerlo. Por Ricardo, para que su alma atormentada finalmente descansara. Por David Orozco, para que su memoria fuera honrada con la verdad. Y por su padre, Ramiro, el viejo que me había puesto en este camino, para que supiera que su advertencia no había sido en vano. Llegué a Allende al mediodía. El pueblo era más bonito que Sabinas, con una plaza arbolada y una iglesia de cantera. Rosa, pregunté en una tiendita por la familia Garza Orozco. La señora que atendía, una mujer chismosa y amable, me dio indicaciones precisas. Sí, Marisol, la maestra, vive en la calle Hidalgo, la casa de 2 pisos con bugambilias. En el balcón, no tiene pierde. Caminé hacia la calle Hidalgo con el corazón en la garganta. Cada paso era una batalla contra el impulso de dar la vuelta y huir. La casa era exactamente como la habían descrito, tan hermosa, cuidada. Las flores de bugambilia caían en una cascada de color fucsia. Me paré frente a la puerta de madera, sin atreverme a tocar. ¿Qué derecho tenía yo de perturbar la paz de este hogar, de traer un pasado doloroso a su presente feliz? Estaba a punto de irme, de convencerme de que era una mala idea, cuando la puerta se abrió. Una mujer salió. Era ella, Marisol Orozco. La reconocí de la foto de Facebook. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una blusa sencilla. Tenía expresión de prisa, como si fuera a salir. Nuestros ojos se encontraron. Ella me miró con una extrañeza educada. Yo, seguramente, con la cara de un fantasma. «Sí, ¿se le ofrece algo?», preguntó. Su voz amable. Abrí la boca, pero no salió. Las palabras se habían atorado en mi pecho. «Señora, ¿se encuentra bien?», insistió, frunciendo ligeramente el ceño. Finalmente, logré hablar. Mi voz fue un susurro ronco. «¿Es usted Marisol Orozco?». «Sí, soy yo», respondió, su expresión cambiando de la amabilidad a la cautela. «Mi nombre es Elena Ramírez», dije, y sentí que el nombre de mi esposo pesaba 1 tonelada. Yo era la esposa de Ricardo Ramírez. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Marisol. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de una confusión profunda y una sombra de un dolor antiguo. El nombre de mi marido no era desconocido para ella. Su padre, Ramiro, se había encargado de eso. «No entiendo», balbuceó. «¿Qué hace usted aquí?». «Vengo a hablarle de una camioneta», dije, sabiendo que no había una manera fácil de hacer esto, «y de un accidente que ocurrió hace mucho tiempo». Marisol se quedó inmóvil, su mano en el pomo de la puerta. El presente feliz de las bugambilias y la casa de 2 pisos se había desvanecido. El pasado, con todo su peso y su dolor, acababa de llamar a su puerta, y yo era la mensajera. Marisol Orozco me miró fijamente, sus ojos oscuros, tratando de procesar mis palabras. Su rostro, que momentos antes era el de una mujer de mediana edad, con las preocupaciones cotidianas, se había transformado en una máscara de incredulidad y dolor reprimido. El nombre de Ricardo Ramírez había abierto una herida que, aunque cicatrizada, nunca había sanado del todo. «Pase», dijo finalmente. Su voz apenas audible se hizo a un lado, abriendo la puerta por completo. Su gesto no era de hospitalidad, sino de una necesidad urgente de sacar esta conversación de la calle, de la vista de los vecinos. Entré en su casa. Era un hogar lleno de vida. Fotos de sus hijos en las paredes, dibujos infantiles pegados en el refrigerador, un olor a café recién hecho flotando en el aire. Todo hablaba de una normalidad que yo estaba a punto de destrozar. Me condujo a una pequeña sala de estar. No me ofreció asiento, y yo no me atreví a tomarlo. Nos quedamos de pie, una frente a la otra, en un silencio tenso y pesado. «Mi padre me habló de su esposo», dijo Marisol, rompiendo el silencio. Su tono era frío,
distante. Mi padre es mecánico, él siempre tuvo sus dudas sobre ese accidente. Su padre tenía razón, dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Sus dudas eran ciertas. Marisol cerró los ojos por un instante, como si mis palabras le hubieran causado un dolor físico. Mi padre me detuvo en la gasolinera de Laredo. Continué. Él vio la camioneta. Trató de advertirme. Mi tío Q no debería seguir rodando. Una chispa de comprensión, mezclada con ira, brilló en los ojos de Marisol. ¿Y aún así siguió? ¿Aún así se atrevió a venir hasta aquí, en esa cosa? No, la interrumpí suavemente. La camioneta ya no existe. La destruí esta mañana, en un deshuesadero en Sabina. Su expresión se suavizó un poco, reemplazada por una profunda confusión. ¿Por qué? Y entonces se lo conté. Le conté la historia que Lidia me había revelado la noche anterior. La desesperación de Ricardo, la pieza barata, la culpa que lo consumió, la penitencia secreta de comprar y mantener la camioneta como un recordatorio de su pecado. Le hablé de su promesa final, de su confesión a través de la máquina. Abel, sin parar, las palabras saliendo en un torrente, como si temiera que si me detenía, no podría continuar. No intenté justificar a Ricardo, no solo expuse los hechos crudos y dolorosos de una tragedia que había entrelazado a nuestras familias para siempre. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Marisol se había sentado en un sofá, su rostro entre las manos. No lloraba, pero su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Me quedé de pie, sintiéndome como una intrusa, una profanadora. Había venido aquí buscando una especie de cierre, pero solo parecía haber traído más dolor. Toda mi vida, dijo finalmente, su voz ahogada. Toda mi vida he vivido con la sombra de ese día. Recuerdo el llanto de mi madre. Recuerdo crecer sin un padre. Recuerdo a mi abuelo, mi papá Ramiro, pasar noches enteras en su taller, obsesionado, tratando de probar algo que nadie quería escuchar. Él siempre dijo que no fue un accidente. La gente lo llamaba loco, vengativo. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Mi madre murió hace 10 años. Nunca superó la muerte de mi padre. Se fue apagando poco a poco. Así que su esposo no solo mató a un hombre, señora Ramírez, destruyó a una familia entera. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Y tenía razón. La onda expansiva de esa decisión, tomada en un momento de debilidad, había llegado mucho más lejos de lo que yo había imaginado. No hay nada que yo pueda decir o hacer para cambiar eso, dije, mi voz rota. Lo sé, no vine aquí a pedir perdón, porque no hay perdón para algo así. Vine porque usted y su padre merecían saber la verdad. Ricardo vivió y murió atormentado, y yo no podía permitir que su último acto fuera perpetuar una mentira. Saqué de mi bolso el sobremanila, lo puse sobre la mesita de centro. Están los papeles, el recorte del periódico, la factura de la pieza y el recibo del deshuesadero. La prueba de que la camioneta ha sido destruida. Marisol miró el sobreparo. No lo toca. ¿Y qué se supone que haga yo con esto? Preguntó con amargura. ¿Enmarcarlo? ¿Mostrarlo como prueba de que mi abuelo no estaba loco? ¿De qué sirve ahora? No lo sé, admití, sintiéndome completamente impotente. Quizás no sirve de nada. Oh, quizzes. Quizás sirve para ponerle un punto final, para que la historia se conozca cómo fue, para que el alma de su padre y la de mi esposo puedan finalmente descansar. En ese momento la puerta principal se abrió y entró un hombre. Era el mismo hombre mayor de la foto de Facebook Don Ramiro. Se detuvo en seco al verme, su rostro curtido, endureciéndose como una piedra.
¿Qué hace esta mujer en mi casa?, preguntó. Su voz, un gruñido bajo y peligroso. Papá, comenzó Marisol, levantándose. Te vi en la gasolinera, dijo él. Ignorando a su hija y mirándome directamente a mí, ante lo advertí. Tate, que te deshicieras de ese ataúd con ruedas. Y lo hice, don Ramiro, respondí, sosteniendo su mirada. La camioneta fue destruida esta mañana. El viejo me escrutó, buscando cualquier señal de engaño. ¿Y por qué hemos de creerte? Porque le acabo de contar toda la verdad a su hija, dije. La verdad sobre mi esposo, Ricardo, y sobre por qué usted siempre tuvo razón. Don Ramiro se giró para mirar a Marisol. Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Es verdad, papá. Ella lo confesó todo. El rostro del anciano pareció derrumbarse. La dureza se desvaneció, reemplazada por una conmoción abrumadora. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Tic, de sospecha, de ser llamado loco, de cargar con la certeza solitaria de una injusticia, habían sido validadas en un instante. Se acercó lentamente y se sentó en un sillón, frente a mí. Su mirada ya no era de ira, sino de un cansancio profundo, existencial. Yo lo sabía, susurró, más para sí mismo que para nosotros. Conozco los fierros. Vi el trabajo que le habían hecho a la camioneta de mi yerno antes del accidente. Era una chapuza, una trampa mortal. Fui a ver a tu marido a su taller. No lo acusé, solo lo miré a los ojos y vi la culpa en ellos. La vi tan clara como te estoy viendo a ti ahora. Nos quedamos en silencio los tres, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en su propio dolor. Tres extraños unidos por una tragedia de hacía mucho tiempo. Gracias, dijo finalmente don Ramiro, y la palabra me sorprendió. Me miró, y por primera vez no vi odio en sus ojos, sino una especie de paz resignada. Gracias por tener el valor de venir y por destruir esa maldita cosa. Has liberado a más de un fantasma hoy, señora. Marisol se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. A él luego me miró a mí. No puedo perdonar a su esposo, dijo, su voz aún frágil pero firme. Pero aprecio que usted haya venido. Aprecio la verdad y aprecio que haya terminado con esa historia. Asentí, incapaz de hablar. Sentía que había cumplido mi misión, una misión que no sabía que tenía cuando salí de San Antonio. Me levanté para ir. No tengo a dónde ir, dije en voz baja. Mi viaje terminaba con la camioneta. Tomaré un autobús de regreso a Texas. Espere, dijo Marisola, no puede irse así. Quédese a comer con nosotros. Es lo menos que podemos hacer. La oferta me dejó sin palabras. Comer con la familia del hombre que mi esposo había matado parecía surrealista. Don Ramiro asintió. Mi hija tiene razón. Quédese, hay mucho de qué hablar. No como amigos. Quizás nunca lo seamos, pero como personas que comparten una historia. A veces, compartir el pan ayuda a sanar las heridas, y así fue como me encontré sentada a la mesa de la familia Orozco, compartiendo una comida sencilla de arroz, frijoles y pollo en salsa verde. Los hijos de Marisol llegaron de la escuela, dos adolescentes ruidosos y llenos de vida que me miraban con curiosidad. No sabían quién era yo, solo que era una visita inesperada. La conversación fue extraña y vacilante al principio, pero poco a poco empezamos a hablar, no del accidente, sino de la vida. Les hablé de mis hijos, Javier y Sofía. Marisol me habló de su trabajo como maestra. Don Ramiro, para mi sorpresa, me contó historias de su juventud, de su amor por la mecánica. En medio de esa conversación, me di cuenta de algo profundo. Al enfrentar la peor verdad sobre mi esposo, no lo había destruido, lo había humanizado. Ricardo no era el santo que yo recordaba, pero tampoco era el monstruo que había temido. Era un hombre bueno que en un momento de debilidad y desesperación
Había cometido un error terrible, un error por el que había pagado con una vida de tormento silencioso. Y yo, al llevar a cabo su confesión final, había encontrado mi propia fuerza, una fuerza que no venía del orgullo o de la terquedad, sino de la honestidad y la compasión. Después de la comida, Marisol insistió en llevarme a la central de autobuses. Don Ramiro me acompañó hasta la puerta. Elena me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, que Dios la bendiga. Ha hecho lo correcto. Nos dimos la mano. Su mano, grande y callosa por años de trabajo, apretó la mía con una fuerza. Sorprendente fue un apretón de cierre, de paz. En el coche, Marisol y yo no hablamos mucho. El silencio ya no era tenso, sino reflexivo. Cuando llegamos a la central, me ayudó a comprar mi boleto a San Antonio. Gracias por todo, Marisol, le dije. No hay de qué, respondió. Cuídese mucho en su viaje de regreso. Nos miramos por un momento. Dos mujeres unidas por el mismo hombre, de maneras tan diferentes, no nos abrazamos. No sería apropiado, pero en su mirada vi una luz de comprensión, quizás el primer destello de un perdón que tardaría años en llegar, si es que llegaba. Subí al autobús y busqué un asiento junto a la ventana. Mientras el autobús salía de Allende, vi a Marisol de pie en la acera, mirándome. Me levantó la mano en una pequeña y tímida despedida. Le devolví el gesto. El viaje de regreso fue largo y solitario, pero mi corazón se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Ya no cargaba con el peso de una promesa, ni con el fantasma de una mentira. Llamé a mis hijos. A Sofía le conté una versión resumida, diciéndole que la camioneta se había descompuesto sin remedio y que había decidido volver. A Javier simplemente le dije que tenía razón, que la camioneta era un peligro y que me había deshecho de ella. Ambos se sintieron aliviados. Algún día quizás les contaría la historia completa, pero por ahora era mía. Llegué a San Antonio a la mañana siguiente. La casa silenciosa me recibió como siempre. Porro, esta vez el silencio no se sentía como ausencia, se sentía como paz. Fui al patio trasero, donde Ricardo solía tener su taller improvisado. Miré el espacio vacío donde la poderosa solía estar estacionada. Ya no había un monumento a la culpa en mi patio, solo el recuerdo de un hombre complejo, imperfecto y profundamente amado. Mi viaje había terminado, pero sentía que mi vida apenas comenzaba. Había salido de casa, siendo la viuda de Ricardo Ramírez, en una misión para honrar su memoria, y regresaba siendo simplemente Elena, una mujer que había mirado a la cara a la verdad más oscura y no había parpadeado. Una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza no está en negar nuestras fallas, sino en tener el valor de enfrentarlas. El camión de Ricardo ya no rodaba, pero yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía seguir adelante. Espero que esta historia te haya conmovido. Cada uno de nosotros tiene sus propias camionetas, cargas del pasado que a veces necesitamos enfrentar para poder seguir adelante. Me encantaría saber qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez como Elena, en una encrucijada inesperada? Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Nos encanta saber de dónde es nuestra gente, para mandarles un saludo especial en nuestros próximos videos. Si te gustó, no olvides dejarnos un like y compartirla. Un abrazo grande para todos.